Mil y mil bendiciones de parte de Dios eterno. Bienvenido nuevamente en este nuevo amanecer que nos regala Papito Dios para usted y para mí. Y hoy vamos a escudriñar la palabra de Dios en el libro de los Hechos, capítulo 9. Vamos a leer desde el verso 32 hasta el 42. Y leemos la palabra con la autoridad del Padre, del Hijo y con la alianza de su Santo Espíritu. Y tiene como título Curación de Eneas. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida. Y halló allí uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Escúchenme bien, iglesia, 8 años en cama. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida, ¿qué? Se levantó. Fue así, en el nombre de Jesús. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Tremendo, ¿no? Porque aquí en los Hechos de los Apóstoles o los Hechos del Espíritu Santo se veía tanto el poder, que mire que por medio de ese poder termina el versículo 35 diciendo, la parte B dice, los cuales se convirtió en el Señor. Toda esa gente que habitaba en ese lugar de Lida y en Sarón se convertía al ver el poder de Dios. Imaginen una persona que llevaba, dice la palabra, 8 años, que estaba paralítico. Vuelvo y les digo, como he dicho en videos anteriores, por eso es que el brujo, el hechicero, tiene embobados, porque los tiene embobados a tanta gente allá afuera con ese poder limitado que tiene, ese poder. Entonces, si nosotros, los hijos de Dios, los que estamos llenos de poder, no volvemos nuevamente a las sendas antiguas, a hacer que nuestras vidas sean usadas por parte del Señor, porque la gloria siempre va a ser para Él. Cada que se sana un paralítico, cada que se sana una persona que tenga cáncer, cada que se sana una persona que le falten sus miembros, siempre la gloria va a ser para Él, pero nosotros debemos mostrar esa gloria de Dios en lo que hacemos. Y así la gente va a ser como lo muestra la palabra. Van a creer que verdaderamente nosotros, los cristianos, no seguimos a un Dios que es ciego, que es sordo, sino que vamos a mostrar un Dios vivo que todavía en este siglo XXI quiere hacer milagros. Digan amén, digan amén. Y dice el verso 36, Dorcas es resucitada. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducía quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limonas que hacía. Y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala. Y como ella estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Verso 39. Levantándose entonces Pedro, fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando todos, Pedro se puso a rodillas y oró, volviéndose al cuerpo, y dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Verso 41. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció
que se quedaron muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón Curtidor. Mire que ahorcas y que es bueno, ¿no? Mire que la palabra nos trae varias enseñanzas. Qué bueno es cuando uno parte de este mundo, como en el caso de Dorcas, y lo recuerdan por ser una persona que daba lismonas, dice la palabra, que ella era de las que sembraba, daba muchas limonas. Entonces, mire, cuando uno parte de este mundo, deja huellas cuando verdaderamente está el carácter de Dios en nuestras vidas. Que nosotros somos de esas personas que ven la necesidad, porque en la iglesia primitiva se veía eso. El que estaba necesitado, no había que decirle, está diciéndole: hermanito, colaborémosle para la hermanita que no tiene para el mercado, que no tiene para la renta, no tiene para comprar medicamentos, sino que el mismo Espíritu de Dios colocaba en los corazones para que se ofrendara. Y vemos que ya hacía prendas de vestir y que quedaron los recuerdos, y todos hablaban bien en el caso de Dorcas, ¿no? Entonces, mire, cuando Pedro se dio cuenta, mire lo que hizo Pedro. Y Pedro, un personaje que, por eso, ustedes saben por qué el Señor le colocó, si nos devolvemos unos capítulos atrás, en la palabra muestra, cuando en los evangelios, cuando Pedro le cortó la oreja a Malco, al guarda, y, y el Señor se la colocó. Si el Señor no le hubiera colocado esa orejita a Malco, Pedro no hubiera contado el cuento, ni estuviéramos leyendo aquí todos esos milagros, esas señales que hizo Pedro. ¿El por qué? Porque en ese tiempo el que llegaba y agredía físicamente a un guardia, lo que tenía que pagar era con la muerte. Entonces Jesús, como todo lo sabía, él sabía que Pedro ahí también podía ser borrado, como dicen los muchachos allá afuera del mapa. Entonces hizo ese milagro para que Pedro se encargara de, acuerden la predicación de los 3.000, de los 5.000, de tantos milagros, las sanidades que hizo el Señor a través de Pedro. Pedro sanando con la sombra después de que era una persona agresiva. Entonces, mire que la palabra nos muestra. Aquí busquen en su Biblia, en el libro de los Hechos, capítulo 9, desde el verso de aquí 32 al 42, y ve lo que se está hablando este día en este programa Evangelismo de Fuego. Esto es lo que Dios tiene para usted, vuelvo y le digo, y nunca me voy a cansar de repetir, y lo que tiene para mí. Si vieron el video anterior, muchos dirán: no, pues aquí se enseña y se predica y él habla de las señales. Sí, gloria a Dios. El Señor me ha usado para también que esas señales me sigan. Aunque primero, y tienen que dar un balance también en mi salvación, que yo la cuido con temor y temblor, y las señales y las maravillas y prodigios. Siempre le pido a Dios que me ayude a cuidar mi salvación, como dice la palabra, con temor y con temblor. Entonces todas estas señales las vamos a ver porque Dios nos va a respaldar. Miren el testimonio del video anterior. Entonces Dios necesita de que nosotros dispongamos nuestras vidas para creerle, estar de acuerdo, como hemos visto en la palabra, para que ese poder que Él tiene para cada uno de nosotros se manifieste, para que hayan esos milagros, esas resurrecciones, para que esas personas que están allá afuera buscando a ese brujo, a esa bruja que tienen ese poder limitado, entonces puedan creer en el único Dios verdadero,
el único Dios eterno que hizo los cielos, que hizo la tierra, que hizo lo que vemos con nuestros ojos naturales y lo que no vemos, lo que hay en el mundo espiritual. A ese Dios hay que llevar a esa gente que está allá afuera, pero en nosotros tiene que haber esa disposición para apartarnos de las cosas que sabemos que a Dios no le agrada que estén en nuestras vidas. Guardarnos en todo tiempo. Entonces, mire que la palabra nos muestra qué poder tiene la oración, qué poder tiene la oración. Entonces yo le animo que cuando vea un enfermo, órele en el nombre de Jesús para que se vaya cualquier enfermedad, porque con el poder del Señor, todo virus, toda bacteria, todo cáncer, toda enfermedad en la sangre, enfermedad en los corazones, en los pulmones, en cada órgano de cada una de nuestras vidas, se tiene que ir en el nombre de Jesús. No hay cabida en nuestras vidas para la enfermedad, porque la palabra dice, y aquí en la santa y hermosa palabra dice, que hace más de 2000 años, escúcheme iglesia, allá en esa cruz Jesús llevó sus enfermedades, mis enfermedades, se llevó nuestros pecados. En esa cruz fueron borrados todos. Entonces vamos a creer y cada que nosotros sintamos orar por un enfermo, hagámoslo en el nombre de Jesús para que la gloria de Dios se manifieste y el nombre del Señor, Dios eterno, sea glorificado. Esta era la reflexión que nos traía Papito Dios para este día. Yo le pido que comparta este video, que se suscriba y que siempre le creamos usted y yo a Dios lo que dice la hermosa y santa palabra. Mil y mil bendiciones y no se olvide, comparta este video y